Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora irán a escuchar este video, los que se vayan sumando. Para quienes me conocen, mi nombre es Laura Pron, yo soy cantante, actriz, performer de la voz, por sobre todo. Es la primera vez que hago una transmisión en vivo generando contenido, así que bueno, es toda una experiencia para mí, por este medio, por el que sea. Es una experiencia novedosa para mí. Esto de generar contenidos, ¿sí? Me ha llevado a presentar un proyecto de un seminario sobre la voz en SUTEBA, que me parecía que dirigirme a los profesionales de la voz ameritaba, por la complejidad en el manejo del instrumento y las jornadas laborales y lo que representa el desgaste de la voz. Bueno, finalmente la decisión de compartir el contenido abierto me parece por los momentos históricos que estamos viviendo, puesto que siempre esta clase de contenidos siempre es, bueno, muchísimo más fructífera en forma presencial, pero aquí me veo conectada con mucha gente, aunque sea por esta vía. Así que muchas gracias a los que se van sumando, y bueno, quería un poco explayarme sobre la voz, sobre el primer instrumento. No solamente abordar lo que significa la voz solo para cantar. Nuestra voz desde que salimos de esa burbuja flotando en otro elemento, salimos al aire y ya respiramos. Esa cuestión de adaptación que tenemos los humanos de respirar. Si vamos obviamente desde lo primal, podemos observar a los bebés cómo respiran, ¿no? Sus vientres se elevan y bajan. Ahora, ¿qué pasa cuando comenzamos a crecer? Si eso no es estimulado, se pierde. Entonces, cuando niños o adolescentes o adultos nos encontramos ante la cuestión de comenzar a usar el instrumento como tal, sea cantando, sea expresando, hablando, leyendo, o ante el desgaste laboral, nos encontramos que la gran mayoría de las personas sufren alteraciones en muy poco tiempo del tramo laboral. De hecho, en mi experiencia propia, en las primeras épocas de cantante, en banda, con equipos y decibeles, por no tener técnica, bueno, sufrí de hiatus, ¿no? Hiatus es una alteración donde las cuerdas, a la hora de la emisión, hay escape de aire. ¿Y por qué se produce eso, no? Por no tener técnica, por generar la emisión con un tono muscular en tensión o comprimido. Bueno, eso derivó en una rehabilitación y después entrar en un mundo verdaderamente de curiosidad y de poder comprender la forma de que eso no vuelva a suceder y sostener la sanidad vocal. Entonces, también es como que me sumergí sobre eso, y el tiempo que llevo de docente, transmitiendo conocimientos de maestros y de diferentes fuentes, porque no solamente de canto o de música, sino también el entrenamiento corporal, hace el hecho de conectar con el propio instrumento. La voz está dentro de nuestro cuerpo es la caja de resonancia de esa voz, y por consiguiente es
amerita que a la hora de conectarnos con nuestro propio sonido en forma primera, nos conectemos con nuestro cuerpo. Es decir, teniendo en cuenta que es un instrumento aerófono, ¿sí? Son dos cuerdas, dos ligamentos que comprende o sea, las partes del aparato fonador, pero es un instrumento aerófono. Es decir, que yo necesito aire para que esta emisión sea libre. Voz hablada, voz cantada. Previamente, para poder conseguir una mecánica que me ayude a que esta emisión sea libre, si verdaderamente, si es posible, cada uno tendrá su propio registro corporal o no, desde cómo estoy parado, cómo me siento, qué parte de mi cuerpo me duele más cuando me despierto o en la finalización de la jornada laboral. Entonces, en este caso es, obviamente, o en soledad, comenzar a sentir qué parte de mi cuerpo, qué tono muscular tengo, cómo son mis posturas. Si yo puedo lograr tener un guía, hacer un deporte, una actividad física que me ayude a conseguir, perdón, elasticidad corporal, que a su vez va a hacer que mi cuerpo esté más ligero, que el tono muscular de mi cuerpo se ablande. Eso va a hacer que a la hora de comenzar una práctica respiratoria consiga expansión, ¿sí? Es decir, si mi tono corporal está en tensión, cerrado, comprimido, obviamente mi carga va a ser muy acotada. Entonces, desde el inicio en que yo quiero conectarme con mi instrumento, debo antes conectarme con mi cuerpo. Estamos en un momento bastante particular. La humanidad está atravesando una pesadilla increíble, pero bueno, esto nos ha obligado a quedarnos en nuestras casas. Y bueno, más allá de que nos enfoquemos en la cocina, particularmente, eso hace que también se genere curiosidades y que nos veamos, entonces, nos situemos con nosotros mismos. ¿Qué queremos expresar? ¿Sí? Volviendo a la voz, ¿sí? A la voz hablada, a la expresión de la voz, teniendo en cuenta que es un instrumento aerófono y que además hay muchas disciplinas por el cual podemos entrenar el aire que entra y el aire que sale. ¿Cómo dosificamos ese aire? Ahí está la cuestión, ¿no? Digamos, si hacemos una práctica de yoga, nos va a ayudar a tener flexibilidad corporal, a tener más carga en nuestros pulmones, que son sacos en forma triangular, y la idea es colocar ese aire en la parte baja para generar más carga. Pero cada disciplina tiene su método, o yo me entreno para lograr en el yoga oxigenación, la sangre, muscular, flexibilidad. Para cantar o para emitir, para la voz hablada, esa energía, ese aire que nosotros tomamos, ¿sí? El mecanismo es bastante diferente
al de otras disciplinas, ¿sí? Porque nosotros al llevar el aire a la parte baja, inhalando por boca, por nariz y boca, por nariz para hablar, por nariz inspiro, exhalo en la emisión si hablo. Si estoy calladito, no respiración mixta. También eso es importante. Comienzo a descubrir si tengo o no respiración mixta. Cargo por boca, sí, cargo por nariz, por boca. Debo chequear qué respiración estoy usando. Es importante, obviamente, que cuando comenzamos a incorporar esta mecánica de respiración, nos vamos a ir dando cuenta cuáles son los vicios, tanto posturales como en la respiración. Entonces, si en la voz hablada, en el caso, ejemplo de lo que hablaba antes, de los docentes o personas que trabajan como telemarketer, todo el tiempo hablando por teléfono, que desgastan horas y horas en jornadas laborales su voz, sí amerita incorporar una mecánica que permita que las cuerdas no se alteren. Entonces, sí, la respiración costodiafragmática va a permitir prevenir alteraciones en la voz hablada. Particularmente, entonces, la mecánica que se usa para la voz tanto hablada como cantada es la respiración costodiafragmática. Costo porque las costillas flotantes me van a permitir a mí darle expansión a la base de los pulmones. Diafragma porque el músculo que está en mi abdomen, ¿sí? Que está en forma triangular, más los músculos intercostales. Y si estoy cantando, que me demanda muchísimo más impulso aéreo, obviamente voy a estar cantando con todo el cuerpo, particularmente en las notas agudas, se suman los músculos de la espalda. Bien, entonces, si yo puedo lograr llevar el aire ahí, comenzando con tacto, ¿no? Es decir, coloco el pulgar en las costillas flotantes, que la voy a encontrar debajo de los senos, en las chicas, los chicos también, ¿sí? Ahí, como a 1/4 de la axila, voy a encontrar las costillas flotantes, las dos. Entonces, vamos a hacer una prueba. Manitos, los deditos, estos 4 deditos, quedan a la altura de los intercostales y el pulgar a la altura de las costillas. Y vamos a intentar, los que puedan, lento, despacio, cargar aire, pero sin que se escuche la entrada del aire, sin violencia, ¿sí? Sin violencia. Entonces voy a cargar, vamos a hacer primero por nariz. Llevo el aire a la parte baja en expansión. Siento que se expande, llevo el aire abajo. O cuando cargo, siento que el aire es solo superior, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una pauta de qué aire estamos usando. Porque cuando hablamos, ¿sí? Me quedo rápido sin voz o sin aire, o necesito para elevar el volumen de la emisión, voy directamente al esfuerzo. ¿Sí? Simplemente con el hecho de poder registrar cómo respiro. Entonces, volvemos a retomar la carga. Ahora, ¿sí? Vamos a cargar muy lento. Lo llevamos a la parte baja, sentimos la expansión atrás, adelante y retenemos 1, 2 segundos ese aire. Y automáticamente comenzamos a impulsar, es decir, dosificando ese aire, activamos el diafragma e intercostales
generando una presión constante y pareja hacia afuera, logrando así controlar la salida del aire. Vamos nuevamente. Cargo aire por nariz, llevo el aire a la parte baja, retengo 1 o 2 segundos para disociar, para activar esta parte. E impulso en forma constante y pareja, ejemplo con una S. Lo que voy a poder obtener ahí es una dosificación de ese aire. Es decir, que no es que yo cargo y me desinflo. Bien, a veces suele suceder que esta forma de respiración, el hecho de retener unos segundos, estoy oxigenándome más de lo que estoy acostumbrado y puede llegar a generar mareos. Esos mareos van a pasar después que uno comience unas prácticas constantes, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo necesito más aire? Es decir, que en las prácticas yo puedo también probar las distintas formas de carga. Puedo cargar por boca. Puedo combinar nariz, boca, si necesito mucho aire, ¿sí? Entonces, ahí voy a sentir que si yo controlo la salida del aire, después este aire, una vez que entra en contacto con mis cuerdas vocales, ahí entramos todo en el mundo de mi aparato fonador, ¿sí? Es decir, mis cuerdas vocales son ligamentos, son 2 cuerdas, entre cuerda y cuerda. La distancia que hay entre cuerda y cuerda se llama glotis, que no es eso, se llama glotis. Entonces tal vez habrán escuchado golpe de glotis, ¿sí? A veces las emisiones bruscas generan golpe de glotis. Entonces ahí entramos en una alteración, si es constante, que después ya vamos a ver. Vamos a redondear el concepto del aire, ¿sí? Puedo cargar. Si yo estoy hablando en forma tranquila, cargo por nariz, emito. Obviamente el aire va a salir por mi boca. Si yo estoy más activa, necesito abarcar un salón, que ojalá que cuando todo esto pase, se pueda volver a esto de lo presencial. Tengo que abarcar un salón, entonces voy a necesitar más aire, porque el volumen es igual a cantidad de aire. Si yo mantengo un diálogo coloquial o íntimo, evidentemente no voy a necesitar gran cantidad de aire para la emisión. Entonces, sí es importante sentir cómo yo controlo la emisión a través del aire. Es decir, que si tengo que proyectar, abarcar sonoramente mi voz en un lugar amplio, voy a tener que cargar más aire. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando el aire entra en contacto con las cuerdas? Las cuerdas, obviamente, cuando estamos callados, están abiertas. Cuando el aire sube con presión, producto del impulso que estamos ejerciendo con el diafragma e intercostales, que a su vez disociamos. Aquí me quiero detener un instante antes de avanzar. La disociación corporal es vital. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando presión, estoy generando impulso para que el aire suba con presión, yo tengo que lograr imaginariamente dividir mi cuerpo en 2, porque toda esta zona muscular, diafragma e intercostales, están activos generando la presión y la salida del aire. Pero una vez
que el aire sube con ese impulso y toca las cuerdas, ¿sí? Todo lo que es hombros, cuello y todo mi aparato fonador, mi cabeza, debe estar absolutamente libre, ¿sí? Flexible. Mi aparato fonador entonces espera la presión del aire y ahí comienza la organización de mi aparato fonador, que es obviamente compleja en el hecho de que son muchas partes, en el cual cuando uno habla, cuando uno canta, a la hora de hablar uno está concentrado en el contenido, en lo que está diciendo y no en el cómo. A la hora de cantar uno está absolutamente entregada o entregado en la emisión, en la interpretación de la canción que me gusta, pero a veces tampoco advierto el cómo cargo el aire, el qué pasa con mi cuerpo, en qué sucede cuando tengo que sostener notas largas. Entonces la base siempre va a ser el aire, el registro de la mecánica que estoy usando y de cómo está el tono muscular de mi cuerpo. Bien, algo fundamental. Agua. Las jornadas laborales, sean donde fueren, pero si mi instrumento está activo muchas horas, debo hidratarlo. Si bebo té, café, mate, en momento social, alcohol, debo acompañarlo siempre con agua. Debo hidratar las cuerdas, ¿sí? Las infusiones deshidratan. Entonces, es fundamental sostener la hidratación. Continuamos entonces. El aparato fonador, ¿sí? Decía que es complejo por las partes. Es decir, estamos frente a un sistema que comenzó con otro sistema. Vamos a emitir, pero son dos sistemas, el respiratorio y el fonador. Ahora ya estamos en el fonador. Mis partes blandas, ¿sí? Desde las cuerdas, la laringe, que es una especie de como de herradura donde están ahí las cuerdas. Entonces, sí, las cuerdas se van a estirar o no. Los sonidos graves son porque las cuerdas son gruesas, pasa mucho aire. Y los sonidos agudos es porque las cuerdas se estiran, ¿sí? Bien, mis partes blandas, lengua, la lengua ya no es un músculo uniforme, sino tiene sus partes, ¿sí? Raíz o nacimiento, predorso, dorso, punta, donde tanto la raíz como el nacimiento están en constante movimiento, o sea, toda la lengua, pero los extremos son fundamentales a la hora de emitir. Obviamente en la voz cantada, sí, que ya lo vamos a hablar, la función en el movimiento de la lengua, sobre todo en la raíz, es vital. Mis partes blandas también, sí, que corresponden al paladar, que tiene 3 partes. El paladar es un punto, ¿sí? Fundamental también. En el extremo, ¿sí? Está el paladar rígido, ¿sí? Y si recorremos con la lengua hacia atrás, nos vamos a encontrar con que el paladar es más esponjoso, ¿sí? Flexible. Finalmente nos encontramos con el velo del paladar o campanilla. Bien, esta flexibilidad del paladar, ¿sí? Del paladar medio, lo voy a sentir en una acción absolutamente natural, que es el de bostezar. Ahí voy a sentir como el paladar se eleva y se estira hasta adherirse a la masa ósea. Una vez que termina ese pasaje de aire con tanta presión, vuelve a bajar. Y finalmente
el velo del paladar o campanilla es quien actúa de compuerta para que pase o no el aire hacia la nariz. Es decir, que cuando nosotros vamos a emitir, el paladar se eleva para cambiar la dirección del aire y que salga todo el aire por la boca y no se vaya hacia la nariz para no nasalizar el sonido. Por eso es importante a la hora de hablar tener una articulación blanda para que no solamente el sonido se proyecte y además que se pueda comprender en la dicción qué es lo que estoy diciendo. En el caso de estar con personas hipoacúsicas también tengo que generar que la persona pueda entender qué es lo que estoy diciendo. Voy a, de esta forma, al abrir la boca o al articular en la emisión, también con un volumen medio, yo puedo lograr proyectar mi voz, ¿sí? Simplemente abriendo más, articulando. Entonces, por eso es importante comenzar a tener el registro de nuestro aparato fonador, ¿sí? Partes blandas, obviamente, músculos de la cara, que no solamente, ¿sí?, van a marcar la expresión de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando, de lo que estoy contando o cantando, sino que intervienen directamente, ¿sí?, en la calidad de la emisión, ¿sí?, en la sonoridad de la emisión. Si mis músculos faciales están adheridos a la masa ósea, voy a obtener un sonido con muy poco viaje vibratorio, ¿no? Como que la expansión queda en un solo sector. Una vez que emito, ya esa expansión, la sonoridad queda ahí, ¿no? Entonces, si mis músculos faciales están absolutamente ligeros, flexibles, no solo voy a ganar una emisión libre, sino también una cuestión sonora. La voz humana, ¿sí?, tiene timbres, no importa, digamos, a qué, tanto hombres, mujeres, la clasificación en cuerdas según las tesituras, si son voces graves, si son voces medias o son voces agudas. Todas las voces humanas tienen timbres. ¿Quién determina el timbre de la voz? La masa ósea. La masa ósea determina los timbres. Entonces, ahí tenemos que agregar también que donde ubico el sonido voy a obtener una sonoridad. Si yo hablo aquí abajo, voy a obtener un sonido grave. Medios. En este punto me quiero detener un instante porque la nariz es un cartílago y entonces aquí, ¿sí?, si yo tuviera acá una calavera, podríamos ver huecos. Esos huecos, si estuviera yo congestionada, mi voz tendría esta sonoridad, ¿sí? Absolutamente medios. En estos huecos se concentra vibración. Esa vibración genera en la voz humana los armónicos, ¿sí? Entonces, para finalizar, el último resonador está, que es el agudo, ¿sí?, está aquí de la frente hacia atrás. Entonces, a la hora de emitir, no solamente la voz va a tener un color según donde lo ubique. Si hablo aquí abajo, ¿sí?, que es lo que sucede a veces con las voces que están desgastadas, con voces que tienen alteraciones, como hiatus, por ejemplo, donde la persona en la emisión, ¿sí?, suele terminar la frase hacia abajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, yo estoy bien.
la finalización es hacia abajo. Esto, a lo largo del correr de los días, de las semanas, de las horas, en la jornada laboral, si yo tengo que emitir y proyectar la voz, lo que va a suceder es que mis cuerdas comiencen a tener una alteración. Las cuerdas empiezan, ¿sí?, a que el tono cordal natural empiece a caer. Entonces ahí empezamos con las alteraciones más comunes de los profesionales de la voz, que es tener un tono cordal de hipotensión, que me voy para abajo, que las cuerdas empiezan a aflojarse, ¿sí? O una hipertensión, donde sucede que el tono muscular de mi cuerpo está tan comprimido, tan tenso, que no hay espacio, ¿sí?, para que mis cuerdas libremente vibren. Por eso es importante no llegar a esa instancia con el instrumento, ¿sí?, sobre todo en los profesionales de la voz. Cuando comienzo a escuchar que tengo reiteradas disfonías, que tengo dolores musculares muy fuertes, contracturas en el cuello, en los hombros, en el maxilar, ¿sí? Importante, las personas que tienen bruxismo, que se despiertan con dolores absolutamente, ¿sí?, duraderos, ¿no?, que están todo el día con dolores y entonces comienzan a consumir analgésicos, pero no van al punto donde, ¿por qué me despierto con este dolor en el maxilar o en las cervicales o en mi cabeza? Entonces ahí volvemos de donde partí, el cuerpo. Tengo que tener registro de mi cuerpo, comenzar a sentirlo, quedarme en silencio, acostado o sentado, pero empezar a registrar mi cuerpo, ¿sí? Si hay personas que suelen tener una afinidad con el movimiento y otros no, ven en la ejercitación algo como de un compromiso, como de algo que no genera placer. Pero en este caso, la sugerencia es terapéutica más que lúdica. Pero si todo eso se engloba, es decir, pongo una canción que me encanta y bailo 5 minutos y quedo agitado, eso también genera placer y obviamente el cuerpo empieza a aflojar tensiones. Entonces no pensar que el entrenamiento corporal o la suma de otras disciplinas para poder tener registro de mi cuerpo significa algo rígido, algo vertical, que yo no tengo que hacerlo y no tengo alternativa. Hay muchas formas de conectarse con el propio cuerpo para lograr esa introspección que demanda un instrumento tan complejo, comandado por las emociones, por la hostilidad mundana, por las jornadas laborales muy largas, que evidentemente mi cuerpo y mi mente necesitan, ¿sí?, un momento de introspección. O digamos que esta es la forma en que yo he transitado la experiencia de poder bucear dentro de mis propias inquietudes con respecto a lo corporal y a la voz. Entonces, volviendo a esto de la emisión, ¿no? Entonces ahí decía que en cuanto registro que mi cuerpo ya va a colapsar de dolor, tratar de no llegar a ese punto, ¿sí? El simple hecho de sentarme, cerrar los ojos, vuelvo a este concepto de, bueno,
¿cómo es que respiro yo? ¿Elevo el pecho? No, bueno, a ver, lo pruebo, a ver qué pasa si llevo el aire a la base de los pulmones. Y si retengo y empiezo a bostezar y ahí entro en un concepto que tal vez desconocía o que lo dejaba para otro momento, pero que me va a permitir a mí poder cuidar el instrumento que me va a acompañar toda la vida. Entonces, estas alteraciones producidas a veces por la falta de conocimiento en una mecánica de respiración que me permite una emisión libre, provoca estas alteraciones, como decía antes, ¿no? De terminar las frases hacia abajo. Y entonces eso va a producir un desgaste. Hasta que finalmente suceda que para poder hablar y proyectar la voz me empiece a esforzar porque ya no tengo volumen, porque estoy terminando las frases hacia abajo. Entonces lo que debo hacer justamente, algo muy sencillo, es terminar las frases hacia arriba, ¿sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, en un entrenamiento o en una prueba, ¿no? De cómo está mi voz ahora, cuando leo. ¿Qué pasa? ¿Finalizo todas las frases hacia abajo? ¿Hacia abajo? ¿Cargo aire en cada coma, en cada punto? ¿O leo de corrido y cargo cuando siento que ya no tengo más aire para poder terminar el concepto? Lo mismo va a pasar cuando yo esté direccionando el sonido en un aula, ¿no? Entonces esto básicamente me va a ayudar a eso. Voy al principio, voy a un libro, voy a un texto, lo leo. ¿Qué debo hacer cuando me encuentro con un texto y tengo que leer en voz alta? Primero principal, registrar si estoy sentado, si estoy parado, pero cómo estoy. ¿Estoy encorvado? ¿Qué pasa? ¿Dónde el peso? ¿Sí? Busco una comodidad corporal. Punto 2. Antes de comenzar la emisión, debo cargar aire. Fundamental. Punto 3. Acompaño el texto con una buena articulación, ¿sí? Y además también respeto los signos de puntuación que me van a ayudar a las cargas, ¿sí? Entonces, ta 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 ta, ta 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 ta, es decir, sostengo el sonido. El sonido no lo voy a llevar aquí abajo porque me va a producir desgaste. Entonces tengo que llevarlo a un punto donde la sonoridad sea clara, libre y que me genere un volumen que no me representa un desgaste físico. De esa manera yo puedo proyectar a un volumen y que se entienda. Entonces puedo comenzar con un ejercicio muy sencillo. Ya está, en la voz hablada, leyendo. Cada signo de puntuación voy cargando lo que necesito para que cuando finalizo un texto, que a veces hay oraciones subordinadas con una sola coma, pueda, desde que empiezo hasta que termino, tener la misma presencia sonora. También hay un ejercicio muy, muy sencillo donde los números están en forma triangular: 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta el 10. Cargo 1, cargo 1, 2, cargo 1, 2, 3. Ahora, si logro escribir esta pirámide de números, lo que voy a conseguir es o me voy a dar cuenta, que para decir 1 no tengo que cargar toda mi capacidad aeróbica. Voy a cargar lo que necesito para decir 1. Para decir 2, 1, 2, cargaré lo que necesite. Y así por cada vez que cargue, emito 1, 2, 3, cargo 1, 2, 3, 4, sucesivamente hasta el 10. Entonces,
esa pirámide de números me representa que para decir hola, voy a cargar lo que necesite para decir hola, no toda mi capacidad. Pero si yo sostengo una charla, hola, ¿cómo estás? Cargo, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y de pronto, cuando me encuentro en el número 10, es una frase larga, puedo dosificar el aire, ¿sí? Pienso también en la rehabilitación de ciertas voces donde suenan roncas, disfónicas, y volviendo a que la mecánica de la respiración es importante porque las cuerdas obviamente van a recibir la presión del aire. Entonces, decíamos que las alteraciones comunes en los profesionales de la voz es el hiatus. Las más complejas, obviamente que hay más complejas, los nódulos, algunos son operables, otros no, y se rehabilitan con ejercicio de foniatría. Pero los más comunes son el hiatus, donde el pasaje del aire es mayor. Si en la emisión las cuerdas tienen esta tensión y esa luz que se ve entre mis dedos es el aire, que es la glotis, por donde pasa el aire, cuando hay hiatus, las cuerdas están mucho más separadas y ahí no solamente hay emisión, sino además escape de aire. Entonces, hay dos vocales que son terapéuticas, las vocales la U y la I. Son vocales que unen las cuerdas, las unen. Quienes sepan que tienen alteraciones, obviamente, y quienes no, lo que se recomienda, si ustedes tienen, o sea, lo que decía antes, ¿no? Si sienten que se quedan disfónicos, que a las horas de hablar ya sienten molestias, bueno, en realidad lo primero que hay que hacer es consultar a un otorrino, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, a partir del diagnóstico del otorrino o de una rinofibroscopía, uno puede ver si las cuerdas cierran bien o no. Entonces, si hay que hacer una rehabilitación, ahí entonces ir en el camino de la rehabilitación. Pero en el caso que ustedes ya sepan que tienen alguna alteración, sí recomiendo hacer ejercicios con U y con I. La A es una vocal muy abierta, ahí pasa mucho aire, es muy agresiva para trabajar la rehabilitación. Entonces, en la rehabilitación se usan en la emisión la U y la I. Un pequeño, entretenido y sí muy práctico y uno puede ver resultados es obviamente a través de esta respiración costodiafragmática. Vuelvo porque veo que hay gente que se enganchó después. Vuelvo a reiterar cómo es esta mecánica. Puedo cargar aire por nariz para hablar o puedo cargar aire por boca si necesito cargar más aire, ¿sí? Pero la respiración es costodiafragmática porque las costillas flotantes, ¿sí?, es la que me da la posibilidad de que se expanda, ¿sí?, la zona abdominal. El diafragma toma la base de los pulmones son dos triángulos, la base más ancha está abajo y así lograr más capacidad aeróbica, ¿sí? Ese es en el momento en que cargo. Y en el momento de el impulso de aire, a eso lo llamamos apoyo diafragmático, el diafragma e intercostales generan una presión constante y pareja hacia afuera para que el aire suba con presión. Entra en contacto con las cuerdas vocales y se produce la emisión. Bien, entonces, un ejercicio decía para que las cuerdas vuelvan a tener el tono muscular cordal normal y que el pasaje de aire producido por el hiatus se vaya cerrando es
cargo aire, lo llevo a la parte baja y aire caliente con una U. Lo voy a sentir en mi mano, el aire caliente. Como vapor. Pero no de una G, es una U. Y ahí voy a empezar a observar también qué pasa con el paladar, ¿no? Que el paladar se eleva, que hasta incluso puedo llegar a sentir que los oídos se destapan, que tal vez no me daba cuenta y tenía los oídos tapados, porque a veces eso sucede también. Parte del instrumento son los oídos, entonces es interesante por la propia sanidad de que el chequeo sea integral, ¿sí? Cuerdas vocales, cornetes, oídos para saber si hay taponcitos. Lo mismo voy a hacer entonces con la I. Cargo, en expansión, impulso y aire caliente en la palma de mi mano y sostengo una I. Como verán, insisto en el gesto de la I. No es una I sonriente, sino es esto. Y en la U. Y la lengua no va a estar moviéndose todo el tiempo. Tengo que lograr que la lengua se relaje en el piso de la boca para generar más espacio. Una vez que terminé de hacer eso, 5 veces cada uno, ahora voy a la emisión de la U y de la I. Y la idea es dosificar la salida del aire y que la emisión de esa U sea en un lugar donde mi voz se pueda, en el caso del resonador medio, ahí recuerden que aquí están los armónicos, voy a lograr definición, más expansión y presencia. Entonces voy a tratar de sostener una U, cargo, en forma constante y pareja, ¿sí? Voy a escuchar la salida del aire, si el aire fluctúa, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con una I. Cargo, impulso, y la U y la I, recordemos, son vocales terapéuticas. Pero también puedo ir hacia otros ejercicios para precalentar a la hora de dictar clases frente a la computadora, en forma presencial. Empiezo a activar mi aparato fonador, a precalentar. Digamos que lo que hicimos recién tiene que ver con lo terapéutico, ¿sí? Si yo sé que tengo hiatus o tengo nódulos, si yo ya estoy rehabilitándome, buenísimo. Si mis cuerdas están sanas, sí es importante prevenir esas alteraciones. Antes de dar clases, entonces, es conveniente precalentar. Hay ejercicios muy sencillos que se pueden hacer, no es necesario una introspección y estar solo, sí, lo puedo hacer con gente dando vueltas, pero sí esta cuestión de haber practicado bueno, ahora no importa si hay gente, yo ahora me concentro en mí. Hay ejercicios muy sencillos, ¿no? O sea, masticar un bocado imaginario para que el maxilar comience a aflojarse sin que las piezas dentarias entren en impacto, circular, hacia un lado hacia el otro, vertical. Y a eso siempre pensando en el aire. Mastico M. Y empiezo a activar mi aparato fonador, ¿sí? También se puede hacer un ejercicio que se usa también para la voz cantada, que es el relincho, donde la lengua vibra
Lo puedo hacer en distintas tesituras, ¿no? Pero si es para activar la voz hablada, voy a tratar de llevar el sonido aquí. De hecho, bueno, es muy vibrante y voy a sentir toda esa vibración. ¿Sí? Si yo recorro con mis manos, voy a sentir la vibración en toda mi cabeza. Según la tesitura en donde esté. Es decir, lo puedo hacer un volumen medio. Y ahí ya estoy activando, relajando la garganta, las cuerdas. Estoy controlando el impulso del aire. Estoy activando con la vibración, ¿sí? Los resonadores. También lo puedo hacer con los músculos faciales. Puedo activar mis músculos faciales haciendo morisquetas. Y para generar una vibración que me genere esta activación del sonido, puedo hacer vibraciones. Es decir, ahí sí tengo que lograr que la expansión de la vibración sí viaje por todo mi cuerpo. Si estoy en notas graves o estoy en una tesitura grave o mi voz tiene esa sonoridad, obviamente en principio voy a sentir aquí la vibración. Medios, agudos. Ahí ya activé los 3 timbres. Obviamente que cada uno lo va a hacer en el lugar donde se sienta cómodo. Y eso, ya teniendo algunos ejercicios que me permita precalentar la voz para poder emitir. Entonces puedo englobar toda esta serie de ejercicios y volver al texto, si quiero, cuando estoy en mi casa. Pruebo todo este contenido y vuelvo al texto. ¿Cómo leo ese texto? Cargo aire antes y voy emitiendo, modulando, abriendo, articulando. Ya la voz está apta para la emisión, controlo la salida del aire, ya sé que tengo que cargar en cada signo de puntuación. Si leo un texto informativo, obviamente va a ser más neutro la expresión, va a ser más neutra. Ahora, si yo quiero ganar expresión en la voz, tomo un libro de poemas, ¿sí? Entonces, ahí tengo que dar énfasis a esa lectura. Y me voy a encontrar con otras sonoridades y me voy a encontrar con una expresión nueva. Siempre sintiendo que la mecánica, es decir, no es ahora, digo, el concepto es cómo lo estoy haciendo, cómo emito, y no el qué estoy emitiendo y qué estoy leyendo. Obviamente uno va a buscar un texto que le agrade, pero el contenido o lo que a mí me importa transmitir en esta charla es justamente el cómo. El cómo está mi cuerpo a la hora de emitir, cómo está mi cuerpo a la hora de inspirar. Cuando inspiro, ¿hacia dónde llevo el aire? ¿Solo puedo cargar en la parte alta y siento un aire cortito? Bueno, entonces ahí tengo que ocuparme, prestar atención a mi cuerpo, comenzar a activarlo, caminatas, me pongo la canción que más me gusta y bailo, transpiro, empiezo a conectarme con el cuerpo. Y a través de esta conexión voy a lograr entonces ese cambio de respiración que me va a brindar a mí el manejo y el control y la prevención de la salud de la emisión, que es la voz que nos va a acompañar todo el tiempo,
y que podemos ser felices en nuestro micromundo, entrando en conexión con nuestro instrumento, sea la voz hablada o sea la voz cantada. Obviamente en la voz cantada, si bien esta forma de respiración es la que particularmente yo uso y transmito a mis alumnos, obviamente en la voz cantada aquí juegan una mecánica con otras pautas, ¿sí? El cantar demanda un entrenamiento extra del aire, de la capacidad respiratoria, de la escucha, por sobre todo, ¿sí? Antes de comenzar a cantar, debo escuchar. Debo escuchar la canción que elegí detenidamente. Antes de emitir, antes de empezar a intervenir cantando arriba del intérprete, debo escuchar, debo comprender la melodía, mi oído me va a llevar a poder darme cuenta si el intérprete tiene voz aguda, si tiene voz grave, si tiene voz media, si tiene un rango amplio, si emite notas sostenidas, largas, infinitas, que con una sola carga puede hacer muchos dibujos, o un cantante que a uno o a otro les puede gustar, pero con una voz pequeña, pero dulce, terciopelada. Es decir, cada humane y su instrumento es un mundo. Tiene que ver con la anatomía de la persona, con el instrumento que es no solamente el aparato fonador, sino también el oído. Entonces la voz cantada pasamos al concepto de la voz como un instrumento, graves, medios y agudos, donde el aire se maneja de una forma mucho más intensa, porque obviamente necesito más aire y una memorización de una melodía, comprender el tempo en el que estoy cantando, y ahí entramos en océanos de música en los diferentes continentes, los diferentes ritmos, las diferentes sonoridades en las voces según las regiones, y eso es fascinante, por supuesto. Entonces, desde este lado del universo, desde Quilmes, creo que siempre busco en la transmisión de conceptos que el otro sea feliz teniendo la posibilidad de tener herramientas para poder disfrutar de su propio instrumento, no querer cantar como, sino ser feliz con su propio instrumento, disfrutar con ellos, con ese instrumento, compartir con otras personas, cantar en forma colectiva cuando se pueda, y también quien guste de la lectura en voz alta, también disfrutar del instrumento, o quien le guste hacer radio, o leerle cuentos a los niños, o grabarse. Siempre es una experiencia muy, muy placentera conectarse con la voz, con la propia voz. Así que espero, bueno, yo agradezco a todas las personas que se conectaron, y que bueno, después leeré los mensajitos.
Así que estoy, bueno, pasó muy rápido esta hora. Pensé que, bueno, iba en algún momento a quedarme pensando en qué era lo que iba a decir. Espero que el contenido de esta charla sea de provecho para ustedes, para que amen sus voces, para que se amen a sí mismos como lo que son y que si les gusta cantar, lo hagan, si les gusta leer, lo hagan y, y bueno, tal vez esto es el paso para otros encuentros, verdaderamente no lo sé. Sí quiero agradecer, para terminar, a las personas que se conectaron, a Suteba Quilmes, que aceptó digamos, el proyecto, esta propuesta para los profesionales de la voz, pero como verán, está englobado en que todos tenemos voz y esa voz podemos cultivarla y cuidarla si lo deseamos. Y obviamente este contenido fue gestado a través de mí, pero también fue gestado por el Fondo Nacional de las Artes, que apoya la cultura nacional desde que estamos sufriendo toda esta cuestión de la pandemia. En diferentes áreas de la cultura está generando becas, de la cual yo por suerte me vi beneficiada en el Sostener Beca 2 y bueno, a través de esa ayuda pude subir material discográfico a las plataformas, así que pueden encontrar mi disco de tango Herencia en Spotify, también está en YouTube, en mi canal de YouTube, obviamente estoy en Facebook y bueno, esto es importante porque se genera contenido. Así que buenas noches a todos y fue un placer. Adiós.